Bienvenidos a Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva, el programa que pone el foco en el combate ciudadano contra la corrupción. Hoy en este episodio exploraremos el papel fundamental de la política en este desafío. Acompáñenos en esta travesía informativa. Invitados: Hugo Estigarribia, ex senador de la República y abogado. Camilo Filártiga, abogado, cientista político. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para combatir la corrupción? Pues yo no veo realmente que el gobierno tome medidas para combatir la corrupción, por el contrario veo una justificación del oficialismo que han sido objeto de protección y de palabras favorables del gobierno. El caso de Erico Galeano, el caso de Hernán Rivas y otros casos que vemos y tenemos cotidianamente. Tampoco veo que se hable más de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que era una instancia interna del gobierno que se había creado ciertamente dentro del seno del propio Poder Ejecutivo, pero que era una especie de filtro interno para denuncias que se podían hacer sobre hechos de corrupción y que podría motivar de denuncias del gobierno a las instancias respectivas, Contraloría, Fiscalía, etcétera, etcétera. O sea, yo no veo acciones concretas del gobierno para combatir la corrupción. En realidad, antes que hablar de medidas que el gobierno está tomando, me gustaría enfocar esta pregunta desde lo que no se está haciendo. Y lo que se ha notado en este primer año de gobierno es el debilitamiento sustancial de órganos rectores de la política anticorrupción, como es la Secretaría Nacional Anticorrupción, la CENAC, que en este mandato hasta el momento ha tenido una participación francamente muy por debajo de lo que una realidad política y social como la del Paraguay obliga. La CENAC, en esta realidad, en este contexto, debería ser el órgano emblemático de coordinación y de impulso de las políticas anticorrupción y, sin embargo, lamentablemente no tiene la fuerza política y el impulso que requiere para cumplir esta tarea. ¿Qué obstáculos enfrenta el gobierno en la implementación de políticas anticorrupción? El gobierno, el principal obstáculo es la falta de voluntad política. Tenemos leyes, tenemos muchas leyes, yo, por ejemplo, no veo que ese prelat haya actuado bien ya en el gobierno anterior, afina este gobierno, en el gobierno de Horacio Cartes, y que en este gobierno lo esté haciendo, ¿verdad? Yo creo que el principal enemigo del gobierno para la lucha contra la corrupción es el propio gobierno. O sea, no hay una voluntad política, repito, hay leyes suficientes, hay cooperación internacional, hay gente muy preparada en el ámbito nacional para enfrentar esto, pero ellos se han rodeado de aquellos que les han sido funcionales en cargos del Ministerio Público y otra gente que ha sido afina a ellos y no gente que tenga un prestigio de combate a la corrupción, sino al contrario, un descrédito por sus acciones anteriores. En gran medida, yo creo que este debilitamiento del órgano rector de lucha contra la corrupción le resta al gobierno un órgano centralizador de esas políticas. No existe, además, o no se nota al menos, voluntad política clara para combatir la corrupción y para, sobre todo, institucionalizar ese combate a través de políticas públicas que estén realmente diseñadas e impulsadas de una forma coherente y a partir de un órgano rector que sea el que las impulse. Hay que recordar que la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción es un compromiso que el Estado paraguayo ha suscrito a partir de los convenios internacionales en la materia y en este momento con este debilitamiento que estamos viendo del principal órgano rector, realmente el Estado paraguayo está incumpliendo ese compromiso. ¿Cómo influye la corrupción en la gobernabilidad y la estabilidad política? Si hay corrupción, no hay seguridad. Y al haber corrupción, la hay porque hay impunidad. Y si hay impunidad es porque falta justicia. Porque el Poder Judicial no sanciona, no condena, porque el Ministerio Público no impulsa y porque muchas denuncias no se hacen desde las instancias de gobierno,
tampoco como corresponden, o van a morir en los cajones de la Fiscalía o Ministerio Público. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar en ese sentido para poder avanzar. La corrupción mina la confianza ciudadana, además de generar privilegios injustos a determinados actores. Es un obstáculo para el desarrollo humano, es un obstáculo para el desarrollo democrático. Por lo tanto, desde ese lugar genera tensiones en lo que hace a la gobernabilidad, la relación entre los principales actores políticos a partir de esos privilegios que bajo la corrupción se generan. Y además, como les digo, resta confianza, resta legitimidad al gobierno de turno y a las autoridades frente a la percepción o a lo que es la percepción ciudadana. ¿Qué ejemplos de buenas prácticas de otros países podrían implementarse en Paraguay? Lo principal y más importante es que las leyes sean aplicadas adecuadamente por el Poder Judicial. No lo digo porque sea abogado, sino porque a partir de ahí, del corte con la impunidad, podemos tener nosotros menores índices de corrupción. También hay que verlo porque el ejemplo de Uruguay, caracterizado por un derecho muy firme, que usa como escudo al derecho, ¿verdad? La justicia funciona. Por ejemplo, se habla mucho de Perú, pero Perú tiene varios presidentes que están en prisión o fueron condenados o están acusados judicialmente. Hay que mirar estos ejemplos. Lo mismo que en Argentina vemos que la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Kirchner y otros están procesados, y en Brasil. O sea, la justicia de los países vecinos funciona, por eso se observa menor índice de corrupción, ¿verdad? Yo creo que la seguridad jurídica es la clave, y también la clave es copiar los buenos ejemplos de gobernanza y no perdonar a nadie. No perdonar a nadie, por más cercano que sea, someterlo a la justicia. Yo creo que con eso podremos lograr un gran avance, porque acá a los amigos se les perdona todo y a los enemigos palo. Y debe ser al revés. A todos por igual. Bueno, en cuanto a ejemplos o buenas prácticas, hay lógicamente los ya tradicionales, o lo que se conoce ya tradicionalmente como los presupuestos participativos, las audiencias públicas, que son todas instrumentos además consagrados constitucionalmente como mecanismos que pueden ser utilizados en el Paraguay también para involucrar de forma más decidida a la ciudadanía. Pero hoy, con la tecnología, realmente las redes sociales y las herramientas digitales hoy se constituyen en un instrumento valioso, en un instrumento fundamental para acercar al ciudadano a la gestión pública y sobre todo al diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, apuntaría yo a explorar acciones concretas, experiencias que en materia digital se estén llevando adelante en otros países y que permitan ese acercamiento más efectivo de la ciudadanía a lo público. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad.
Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Siga con nosotros. ¿Qué papel juegan los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción en Paraguay? Los organismos internacionales hacen su rol, ¿verdad? Gafilat, por ejemplo, tiene un rol de supervisión del trabajo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y de cuál es la situación de los activos, pero se limita a formular recomendaciones y hacer sugerencias. Si los mecanismos nacionales, las instituciones no funcionan, es limitado el poder de los organismos internacionales. Pero también es importante señalar que sí, la calificación que pueden dar los organismos internacionales de que Paraguay sea un país o no confiable para invertir, para viajar, para ser visitado, y los propios países vecinos, países extranjeros, con sus recomendaciones pueden ayudar a desarrollar el Paraguay. Pero la tarea tenemos que hacerla nosotros en Paraguay. Los organismos internacionales juegan un rol fundamental de seguimiento y monitoreo al cumplimiento por parte del Estado paraguayo de los compromisos suscriptos en los convenios internacionales. Entonces, desde ese lugar, realmente estos organismos internacionales velan por el cumplimiento de los compromisos hechos por el Estado paraguayo. Por lo tanto, su rol, entiendo yo, es fundamental en el seguimiento y cumplimiento de estos compromisos. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática de una sociedad? Es fundamental. Nosotros tenemos un problema de anomia ciudadana porque el ciudadano paraguayo tiene que ocuparse de lo básico, tiene que ocuparse de subsistir, tiene que ocuparse de problemas de los cuales debería ocuparse tal vez el Estado, ¿verdad? Dar una buena educación pública, dar una buena salud pública, dar condiciones de infraestructura. Sin embargo, el ciudadano tiene que preocuparse porque no tiene un buen transporte público, porque no le asalten en la calle, la inseguridad es terrible. Entonces, la manera en que la ciudadanía puede cambiar esto es participando, votando con inteligencia, no por el puntero político que tiene cerca, el que le soluciona los problemas cotidianos, que a su vez le crean los políticos que no le dan educación, salud, etcétera, etcétera, sino que votando, participando en los partidos políticos, movimientos políticos, siendo activos y también movilizando pacíficamente a sus vecinos, a sus familias cuando hay hechos que alteran la vida democrática del Paraguay, el Estado de Derecho, ¿verdad? Pero para eso, para llegar a eso, primero tenemos que darle lo básico a los ciudadanos. Por eso que la participación ciudadana es muy importante. La conciencia del ciudadano, por ejemplo, en el tema de la basura, el medio ambiente, el cuidado de los arroyos, de los ríos, es muy importante. Y yo creo que de hecho, hay comisiones vecinales barriales que son muy activas, hay asociaciones como los bomberos, los Boy Scouts, las cooperativas que son positivas, pero la participación debe avanzar de esos estadios a la acción política. La participación ciudadana es absolutamente inherente a la idea de democracia. No se puede pensar en una democracia consolidada, en una democracia plena, sin unos niveles de participación ciudadana que puedan realmente permitir esa idea del control de lo público por parte de la ciudadanía. La participación ciudadana es absolutamente indispensable para la democracia y sin participación ciudadana o sin niveles aceptables de participación ciudadana realmente estaríamos ante una democracia debilitada o de baja calidad. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ciudadanos al intentar involucrarse activamente en su comunidad y cómo se pueden convertir esos desafíos en oportunidades? El principal problema es a veces ocupar los espacios, la decisión personal de abandonar el espacio familiar, el espacio de confort que nos da de alguna manera el no involucrarnos en los temas ciudadanos. La primera decisión es personal. Y la segunda decisión de participar y ser una parte activa ya va a depender de los lugares que se vayan a ocupar. Generalmente hay mucha disputa por candidaturas a cargos electivos, ¿verdad?
Entonces tenemos que entender que esto va de menos a más. Podemos involucrarnos en pequeños proyectos primero, como ya resalté, vecinales, barriales, específicos. Por ejemplo, vamos a limpiar el arroyito que está cerca de nuestra casa. Vamos a hacer conciencia en 3 o 4 manzanas de no tirar basura. De tirar basura en el lugar asignado para la basura. Después, mucho depende de poder también asociarnos con gente que piensa como nosotros y poder tolerar gente que a lo mejor no piensa como nosotros, pero quiere lo mismo para nuestra sociedad. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer. La participación ciudadana debe ser estimulada para poder cambiar el estado de cosas y avanzar como país. Bueno, los ciudadanos se enfrentan sobre todas las cosas ante la escasez de datos, ante la imposibilidad muchas veces de acceder a datos certeros de parte de los gobiernos, ya sean municipales, el gobierno central o los gobiernos regionales. El acceso a datos, el acceso a información pública es absolutamente fundamental para que esa participación ciudadana sea efectiva. De lo contrario, esa participación o ese involucramiento ciudadano puede darse en torno a realidades o a hechos que no están ajustados a la realidad. Para el involucramiento ciudadano en lo que hace al uso del dinero público, en lo que hace al seguimiento a los proyectos de políticas públicas y a las acciones emprendidas de los gobiernos, es absolutamente fundamental que los ciudadanos accedan a datos y a información de carácter público. Muchas veces esa información no está sistematizada, no está registrada, y en muchos otros casos esa información sigue estando ocultada a la ciudadanía. ¿Qué papel juega la educación cívica en el fomento de una ciudadanía activa y responsable? ¿Qué estrategias considera efectivas para promoverlas? Es fundamental. Lamentablemente la educación cívica ha sido dejado de lado en los procesos de la reforma de la educación pública, la reforma educativa y otros, ¿verdad? Pero la educación cívica es fundamental porque quien ama a su patria, ama también a sus conciudadanos y quiere lo mejor para su patria. Entonces tenemos que enseñar cívicamente a los ciudadanos. ¿Y quienes cumplen eso? Son los partidos y movimientos políticos según la Constitución Nacional que reciben fondos para educación cívica, pero no termina ahí, empieza en la casa, empieza en la escuela, empieza en ese sujeto, ese individuo que va creciendo, inculcarle lo importante que es la historia que nos dieron nuestros antepasados, que hicieron que nosotros estemos aquí viviendo en nuestra patria, que hoy existe gracias a la lucha y el sacrificio de nuestros antepasados. Entonces, es como se dice, como diría Manuel Domínguez, el alma de la raza, ¿verdad? El apelar a la nacionalidad, y para eso debemos fomentar el civismo, cosa que no se hace adecuadamente en nuestra sociedad, y por eso tenemos una cantidad de principios y valores que necesitamos desarrollar como país. La educación debería generar pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que nos permite como ciudadanos cuestionar la gestión de nuestros representantes. Sin esos mínimos criterios o conceptos de pensamiento crítico, es muy difícil que esa participación ciudadana pueda realmente comprometer a quienes gestionan el poder o quienes administran el poder, ¿verdad? El pensamiento crítico es lo que nos permite activar la duda, la inquietud, y a partir de esa duda e inquietud movilizarnos para lograr satisfacer nuestras dudas e inquietudes, ¿verdad? Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido,
donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino. Surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Siga con nosotros. ¿De qué manera cree que la participación ciudadana y las buenas prácticas cívicas pueden fortalecer la cohesión social en comunidades diversas? Bueno, en primer lugar, creo que, repito, debemos los jefes de familia estimular a nuestros pequeños, sobre todo el correcto actuar. El entender que la educación, el respeto a los demás, los valores son los más importantes. Eso empieza en el núcleo básico que es la familia. Hay gente que se llena la boca hablando de familia, de vida, de Dios, pero en su propia casa no lidera con estos valores. Entonces yo creo que todo empieza en la casa, pero continúa en los lugares donde nosotros estamos. Por ejemplo, en no denunciar que vemos a un compañero copiando en el colegio, que no haya códigos de ética en los colegios, en no denunciar un robo que comete un compañero de trabajo, o algo inadecuado que está haciendo. Eso no es ser buen amigo, eso es faltar a lo correcto. Entonces nosotros tenemos que propender a un cambio de mentalidad con la propia actitud que se inicia en la casa, que se inicia en la familia, continúa en la escuela, continúa en la universidad, y también tenemos que cambiar el modelo educativo promoviendo códigos de ética, de cómo comportarnos adecuadamente, y también, sobre todo, que el actuar correcto genere consecuencias positivas para el individuo. No que el aduanero o el contrabandista del barrio de repente se vuelve millonario, sino que el que actúa correctamente trabajando es el que progresa. Y pongo otro ejemplo porque generalmente se vincula lamentablemente a gente que desarrolla estas labores con un enriquecimiento desmedido, así como con los políticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que propender al buen vivir con el ejemplo cotidiano de la casa. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante para las democracias de calidad, que tiene que ver con la cohesión social. Una sociedad que confía en sí misma, donde hay niveles altos de confianza mutua, es una sociedad que va a poder tener condiciones de desarrollo mejor que otras, ¿verdad? En aquellas sociedades donde reina la desconfianza, donde prevalece el miedo, es una sociedad que no puede desarrollarse de manera plena y que sobre todo está muy condicionada para establecer redes, alianzas de colaboración y de cooperación que permitan en democracia involucrarse en estos amplios procesos colectivos que son los que la democracia impone, ¿verdad? Por lo tanto, la cohesión social es también un elemento, diría yo, inherente a una democracia de calidad, ¿verdad? En la era digital, ¿cómo pueden las tecnologías y las redes sociales ser utilizadas para promover la participación ciudadana y las buenas prácticas cívicas? Bueno, las tecnologías son fundamentales porque tienen una información. Hoy el ciudadano tiene una información en su propio teléfono, no tenía antes. Tiene maneras de acceder a noticias a las cuales no accedía de forma inmediata. Entonces eso promueve un mayor conocimiento del individuo de muchos temas que antes no conocía, y con el conocimiento el actuar, la conducta también cambia. Entonces las tecnologías han dado otra dinámica, han dado otra manera de vivir
a la gente. Y eso debemos utilizarlo positivamente, incrementando nuestras relaciones, mejorando nuestro trabajo, mejorando nuestra participación ciudadana. Incluso quiero recordar, por ejemplo, que una de las primeras ocasiones en las cuales, gracias a la tecnología, se echó un gobierno fue en Egipto, hace muchos años, ¿no? Hace casi 20 años o más, ¿verdad? Entonces, permitió convocar a la gente en las plazas y manifestarse contra el gobierno. O sea, hoy con la tecnología muchas cosas podemos hacer que antes no hacíamos. Hoy en día el aspecto digital, el aspecto de la tecnología es absolutamente fundamental para aumentar los niveles de involucramiento ciudadano en los procesos legislativos. Así como se da en el ámbito legislativo, también uno puede llevar esa misma lógica a los otros ámbitos y poderes del Estado. Y seguramente el ámbito donde va a ser más complicado ese seguimiento va a ser el del Poder Judicial, pero donde yo entiendo también que hoy en día hay ya niveles de avances muy interesantes en lo que hace a digitalización de los procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío de la administración pública paraguaya, avanzar hacia niveles efectivos, óptimos de digitalización de los procesos y que pueda permitir también a su vez al ciudadano un involucramiento más directo con lo público. Y finalmente, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que desean involucrarse en la promoción de principios cívicos y democráticos? El principal elemento para eso es la organización. O sea, yo creo que tiene que formarse un equipo, una idea que pueda trabajarse de manera colectiva. Frente a estas nuevas realidades que vivimos en la política, donde parece que la política es algo donde prima lo personal, lo individual, es importante recuperar el concepto de la política como una actividad colectiva y como una actividad que busca mejorar las condiciones de vida de las amplias mayorías. De lo contrario, la política se transforma en un instrumento de privilegio y de reparto de beneficios para sectores cada vez más específicos de la sociedad, quedando las amplias mayorías por fuera. Eso, lógicamente, deslegitima el proceso democrático y le resta credibilidad y confianza a la democracia. Por lo tanto, el principal consejo de mi parte sería: involúcrense en proyectos colectivos, formen equipo y trabajen por promocionar una política que busque la resolución de los grandes temas y que pueda atender sobre todo a el diseño y el seguimiento de las grandes políticas públicas. El primer consejo, ser ellos su propio ejemplo. O sea, tener un ejemplo de vida acorde a lo que dicen. Que hagan lo que dicen, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y segundo, involucrarse en pequeños proyectos primero que interesen a la comunidad, que interesen a la sociedad, que les guste a ellos, pero que interesen también a la comunidad. Y transmitir y ser positivos y valorar el progreso honesto y correcto. Entonces ese sería el principio del cambio. Nosotros mismos para que los demás también puedan cambiar, pero involucrarse, no decir, no, eso no me interesa, no, eso es ajeno a lo que yo quiero, no, me quedo nomás con lo mío, hago nomás lo que a mí me gusta, no me involucro, no. El principio debe ser participar para cambiar la sociedad. Cambiando la sociedad todos vivimos mejor. Así que yo creo que es primero un cambio personal para hacer un cambio social. Y así concluye este episodio de Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Recuerden que el combate contra la corrupción es responsabilidad de todos. Unite a la lucha y sé parte del cambio.